cuando uno va a las ferias o a las librerías y vemos todos los libros que se publican sobre la bruja moderna, son siempre sobre como recetas o hechizos o cosas que hay que hacer, una serie de pasos que hay de seguir, pero para mí el sentido profundo de ser bruja y es lo que realmente tiene sentido abrazar, es la conexión interna, ¿no? Que nos permite, es como la liberación interna de esa parte de nosotras que sabe que hay algo más, que sabe que la Madre Tierra nos está llamando, que sabe que el Padre Cielo nos está guiando, que se sabe llena de dones, que es valiente, que es auténtica, que es soberana. Hola, bienvenidos a Soltar Incómodamente Libre. Este es un podcast donde exploramos nuestras emociones. Hablamos de aquello que nos incomoda, nos duele y nos transforma en todas nuestras relaciones, con nuestra familia, en el trabajo, en nuestra pareja y con nosotros mismos también. Soy Lili. Todas las semanas te traigo herramientas y converso con expertos para que tú puedas encontrar tu propio camino de autoconocimiento y de transformación. Porque la vida no siempre es fácil, pero cuando aprendemos a soltar, la hacemos cada vez más ligera. Empezamos. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estén. Durante muchísimo tiempo, cuando yo era un poco más joven, tenía cierta afinidad con el mundo de la magia. Yo soy de esas mujeres que piden un deseo y lo soplan, que para su cumpleaños hacen algún ritual inventado, como ducharse y ponerse perfume, que creo muchísimo en la intuición. Yo soy de las personas, es más, cuando era niña decía, si pasa un carro rojo, lo haré. Y a veces el carro rojo pasaba y yo decía, esa es una señal del universo. Soy de las mujeres que le hablan a las plantas, que habla con sus perros y tiene largas conversaciones con sus perros. Y soy de las que les he contado que cada vez que cierro la puerta de mi casa, le pido a los ángeles que cuiden mi casa y cuando regreso y abro la puerta, le doy a los ángeles las gracias por haber cuidado mi casa y mis perros. Y hace algún tiempo atrás, creo que más o menos en septiembre de este año, me encontré con una publicidad que iba a haber un congreso de brujas. Y yo hice clic en un segundo porque dije, no soy la única loca en este mundo. Al parecer, sí, es posible. Y me quedé súper impactada con el concepto de la mujer que es bruja, de la mujer que se reconoce sabia, que conoce su parte interior, que reconoce sus dones, que nunca lo había visto por allí, porque siempre la publicidad o a veces la misma historia social nos dicen que las brujas no somos buenas y que tenemos que ser verdes, valga la redundancia, como yo, y, y tener una nariz muy grande. Y no es así. Estoy súper contenta porque después de algunos contratiempos, por fin voy a conversar con Jenny Guevara. Ella es la creadora de la Academia de Brujas y tiene una filosofía de la bruja que realmente te rompe el cerebro, porque es conectar con tu yo interior, con tu intuición, con tus dones, con tus talentos. Y lo mágico que ella tiene es que te dice, es posible que puedas vivir con tus dones y talentos. Y te ayuda a través de unas mentorías que luego les voy a pedir que nos cuente. Estoy súper feliz y eternamente agradecida por tenerte en el espacio, Jenny. Bienvenida. Muchas gracias, Lili, el placer es mío. Jenny, ¿qué te parece si intentamos por tratar de a quien está al otro lado romperle un poco los esquemas y decirles que las brujas no son nada de lo que cuenta la historia y es posible que no podamos volar en escobas, pero tal vez sí podemos volar de otra forma, porque nos han hecho tanta mala publicidad, tanta mala, yo ya me incluí, que muchas de ellas no es cierta. ¿Por qué no tratamos de Empecemos ahí, redefinir? dale. Ya. Sí. Hay un revival del mundo de las brujas en el siglo XXI y no es casualidad que eso pase, ¿no? Que creo que si miramos un poco la historia, muy, muy, muy brevemente, tenemos las famosas brujas en esa época que solemos llamar la época medieval, que eran básicamente mujeres que tenían una sobre su cuerpo, sobre la medicina
y su conexión con el universo, ¿no? Básicamente mujeres que estaban conectadas con la tierra y con el cielo y que no suscribían a la mirada hegemónica de cómo tenía que funcionar el mundo, ¿no? Estaban como conectadas con el mundo de otra manera. Pero luego, y sobre todo en el siglo XX, después bueno, un montón de cosas pasaron, pero estoy resumiendo mucho, mucho, mucho. En el siglo XX llegamos a un momento donde la figura de la bruja se empieza a defenestrar mucho, ¿no? Y aparecen las imágenes de Hollywood, ¿no? De los cuentos que conocemos, donde siempre la bruja es esa señora mala vieja con muchas malas intenciones y muchas verrugas en la nariz. Y después tenemos como este gran momento del renacimiento, del arquetipo de la bruja, que bueno, que no es casual porque casualmente como humanidad estamos reconectando con ese lado que representa la bruja, ¿no? Como con ese lado donde somos intuitivas, donde tenemos dones, donde escuchamos mensajes del mundo invisible, donde sabemos que un árbol está vivo, que el agua tiene espíritu, ¿no? Como ese lugar de profunda conexión con todo lo que existe, que es básicamente dejar de creernos la historia de que el mundo es esto que podemos ver y tocar y nada más. A mí particularmente, y esto ya es como mi mirada, ¿no? Como esto es el movimiento general, mi mirada de esto es que estoy muy agradecida de todo este revivir de la brujería y esto que llamamos la brujería moderna, pero también siento que se desvirtuó un poco, ¿no? Como cuando uno va a las ferias o a las librerías y vemos todos los libros que se publican sobre la bruja moderna, son siempre sobre como recetas o hechizos o cosas que hay que hacer, una serie de pasos que hay de seguir, pero para mí el sentido profundo de ser bruja y es lo que realmente tiene sentido abrazar, es la conexión interna, ¿no? Que nos permite, es como la liberación interna de esa parte de nosotras que sabe que hay algo más, que sabe que la Madre Tierra nos está llamando, que sabe que el Padre Cielo nos está guiando, que se sabe llena de dones, que es valiente, que es auténtica, que es soberana. Y entonces para mí el sentido de recuperar a la bruja es el sentido de ese trabajo que hacemos adentro, mucho más que los 5 pasos para el ritual de luna llena, ¿no? Sí, porque a mí sabes lo que me llama y lo que he aprendido a identificar en estos últimos años, para mí en lo personal, es que yo creo que en el fondo todas las mujeres que estamos conectadas con nuestra parte brujil, ¿no? Todas cada vez que te duele la panza vas por una infusión de manzanilla. Y lo haces intuitivamente, o sea, no te cuestionas, ay, esto puede ser o puede ser, solo vas. Y si tienes hijos, si tu hijo tiene fiebre, lo acaricias con las manos y le dices, ya, y quieres sanarlo con las manos. Y no estás cuestionando, ay, no, esto es brujil o no es brujil. Solo lo haces, porque viene de muy adentro, claro. El problema está en cuando empiezas a racionalizar y decir, no, esto no es. O no, esto sí tiene que ser, o tiene que ser así. Es que yo no bailo con la luna llena y no toco tambores, pero no tiene que ser. O sea, para algunas tal vez sí funcione y está bien, para otras no, para otras es como que más sutil también, ¿no? Y eso es como que, ¿no? ¿Verdad? Sí, es que es súper importante recuperar eso que traes, Lili, ¿no? Como no hay una sola manera de ser bruja y muchas veces pareciera que sí, ¿no? Que la manera de ser bruja es siguiendo, no sé, el calendario del año celta o haciendo tal ritual o tocando tal tambor o sahumando con tal planta. Y eso lo único que hace es restringir nuestra verdadera autenticidad interna, ¿no? Como la bruja dentro de cada una es la parte de nosotras que es canal entre el mundo visible y el mundo invisible, básicamente. Y eso para cada persona va a tomar una forma sumamente distinta, ¿no? Como para algunos va a ser leer el tarot y para otros va a ser hacerse la infusión de manzanilla y para otros va a ser meditar y para otras va a ser respirar y para otras va a ser hablar con los gatos y para, ¿no? Y como algo hay que habilitarse esa posibilidad, ¿no? Como de ser bruja por fuera de lo que hoy se está transformando como en la obligación de la bruja moderna que tiene que hacer determinadas cosas para sentirse bruja. Llegan muchas mujeres a mí que se cuestionan si son verdaderamente brujas porque no hacen lo que en internet se ve o se dice que, ¿no? Y me parece que nos merecemos, en honor a las brujas de aquella época, poder sentirnos
libres de vivir como brujas de la manera que sea auténtica en nuestro corazón para cada una. Sí, claro. Yo creo que siempre lo comento. Cuando estaba en la universidad, creo, me leí era un poemario de verdad que se llamaba De brujas, no, sabias y brujas. Era un libro de poemas. Y hablaba básicamente, eran poemas cortos, por ejemplo, de la diosa Venus, y hacía como un paralelo con la mujer, la que ama la belleza, la que disfruta caminar, y me quedó súper impactado y yo decía, claro, es que tienes razón, todas no somos iguales también. Entonces, sí, eso es como que bien paradójico, ¿no? Porque vamos evolucionando, vamos tomando conciencia de que queremos cada día aprender un poquito más, pero igual siempre la parte de afuera nos está dando como que estructuras para, para decirme cómo tengo que ser mejor. Es como que un poco paradójico todo eso. Sí, es bastante paradójico lo que pasa. Y como y si vos pensás en el mundo de la brujería, ¿no? Yo antes me dedicaba al mundo científico y hice un doctorado, me dedicaba en la universidad, daba clases, escribía papers, bueno, en un mundo de mucha estructura y de mucha mente. Entonces, mi lógica era, bueno, cuando ahora que voy a entrar en un mundo, en el mundo esotérico, ¿no? Y en el mundo de la magia, no va a haber tanta mente. Me voy a encontrar con personas sumamente libres y conectadas con su cuerpo y la verdad es que no, o sea, me encontré con un mundo donde, bueno, estamos queriendo recuperar ese arquetipo de la bruja, es hermoso, es valorable, es celebrable, pero desde un lugar muy mental. Fíjate cómo se enseñan las mancias, por ejemplo, las mancias son el tarot, el péndulo, ¿no? Como todas esas formas de conectar con el mundo invisible se enseñan desde un lugar mental. Aprendete los 22 arcanos mayores. Estas son las maneras de mover el péndulo para. Entonces, esta es la cantidad de manzanilla que le tenés que poner a la infusión, cuando en verdad lo importante Claro. es que te conectes con el espíritu de la manzanilla, que entiendas por qué y para qué estás buscando y leyendo las cartas en ese momento, ¿no? Y que no sea desde un lugar de como no soporto la incertidumbre de vivir, entonces voy a buscar ahí las respuestas de, ¿no? Ah, Como hay algo claro. mucho más interesante y obviamente más incómodo, que es el trabajo profundo que tenemos que hacer adentro, pero que cuando lo hacemos es tan liberador y tan sanador que para mí tiene el poder de sanar la herida de la bruja miles de generaciones para atrás y de abrir camino miles de generaciones para adelante. Sabes que yo soy microbiólogo. Entonces, cuando yo empecé con todo este cambio personal, yo, por ejemplo, leía el tarot, solo para continuar. Y yo me iba y me leía el libro donde yo quería saber quién escribió el tarot egipcio por primera vez. ¿Por qué lo escribió? Luego, ¿por qué lo cambiaron? Y mientras yo no estaba convencida que eso tenía un asidero científico, yo no iba por allá. Lo mismo pasaba con la luna. Yo tenía que leer cómo influye la luna en la agricultura. ¿Por qué la luna hace los cambios en las oleadas en el mar? Y cuando yo me convencí que era real, yo pude recién en mí aplicar el calendario lunar y saber cómo se mueven mis aguas, cómo es mi menstruación. Pero a mí me ha costado muchísimo tiempo porque yo venía de un mundo de ciencias. Yo tenía que aplicar la ley de Pareto y decir, si esto es así, tiene que ser así, porque si no, no lo compruebo, no funciona. Y ni te cuento Claro. cómo fue mi relación con Los Ángeles, que tuve que leer un montón de datos y tengo una página que hasta vergüenza me da decirlo, donde te dice datos estadísticos de personas que, y yo voy, clico allí. No la estoy usando hace como medio año ya, pero sí la usaba y mucho, porque quería saber con números que era real. Entonces, cuando yo te escuché a ti por primera vez, dije, pero esto es más simple, en teoría es más simple, pero como somos a veces, no sé si consciente o inconscientemente, tan mentales, porque nos hemos preparado tanto para afuera, tanto estudiamos, sí, pero para afuera, nos preparamos, pero para afuera, y hacer ese cambio hacia adentro también es retador. Sí, ¿Cómo? sumamente. Y también traigo a la mesa, ¿no? Como yo creo que a la ciencia y nuestra curiosidad intelectual es hermosa, no la queremos matar. A mí me encanta, una de las cosas que más me apasiona, por ejemplo, es leer evidencias científicas de los fenómenos psíquicos. Es una cosa que siempre me parece como súper interesante y en un momento estaba muy metida en eso, ¿no? Porque lo que entendí con el tiempo
Y lo que creo es que la ciencia nos tiene que ayudar a volver a creer en la magia. Y para muchas personas es la manera de volver a creer en la magia, porque cuando uno va y busca en la ciencia, en realidad se da cuenta de que la evidencia científica nos muestra que hay un montón de cosas que creemos que son un invento y en verdad tienen un montón de evidencia detrás, ¿no? Y no solamente digo como los estudios de la CIA, de no sé qué, no. O sea, investigaciones serias en laboratorios, en lugares que prueban, por ejemplo, la existencia de la evidencia, que es como algo que nosotros asociamos y en todas las películas aparecen como gente mentirosa, ¿no? Y en realidad hay un Sí. montón de estudios que muestran que eso es una capacidad humana que existe, al menos para algunos humanos, y se han desarrollado métodos para enseñarlo. Yo siento que la ciencia tiene como ese lugar, a mí me gusta traerlas de ese lugar, es como, bueno, si te ayuda, esto es lo que nos dice la ciencia y muchas veces nos ayuda a enseñar, ¿no? Como que para mí, por ejemplo, la ciencia sobre la intuición me ha ayudado mucho a enseñar sobre intuición, porque las brujas, bueno, somos intuitivas, pero tenemos que entrenar esa capacidad porque tenemos como mucho desbalance. Tenemos un hemisferio súper desarrollado, que es el lógico racional, y el otro que no lo entrenamos casi nada en ningún momento de nuestras vidas. Y ese entrenamiento no se entrena por las mismas vías, ¿no? Como no es lo mismo aprenderse la tabla del 7 que encontrar tu intuición única. Entonces a mí, por ejemplo, la ciencia me ayudó mucho a encontrar esas maneras de entrenar nuestro lado brujil, que es muy distinto a entrenar cualquier otro lado. Y eso para mí es donde empieza a ser como muy mágico, porque ahí es donde yo empiezo a activar algo que está dentro mío, pero que simplemente está como un poco dormido. Sí, sabes que yo cuando estaba súper fascinada con la neurociencia, que también tiene muchos estudios sobre la intuición y todo lo demás, y me quedé súper impactada en cómo nuestras emociones y nuestro cuerpo puede ayudarnos a identificar cuando estamos incómodas, cuando no nos sentimos seguras. Y hace un par de semanas atrás conversaba con una invitada también y me decía, Lili, tú no tienes idea cómo hay tantas mujeres, sobre todo mujeres, que están tan acostumbradas a vivir en la incomodidad, cualquier, ¿no? En la incomodidad, ya sea en el trabajo, con su pareja, con su familia, y se han acostumbrado a ese modo de vida que no lo ven. Entonces yo sé que hemos hablado mucho, que puede parecer como que muy loco todo lo que decimos, pero si alguien nos está escuchando al otro lado y todavía no entiende lo que decimos, ¿cómo lo podíamos aterrizar a personas que quieren, que están interesadas en hacerlo y decir y enseñarles de una forma muy básica a regresar a confiar en ellos, a aprender a escuchar su cuerpo, porque el cuerpo tiene muchísima información también. ¿Cómo podríamos ayudar a las mujeres a hacer ese pequeño cambio allí? El primer lugar para mí, para empezar, es tal como vos decís, es volver al cuerpo. ¿Por qué? Porque la intuición, si tuviéramos que decir que la intuición es la antena de wifi cósmico, o sea, la antena que nos permite No, recibir las wifi señales del cósmico. No. cosmos, el cuerpo es el ancla de eso, ¿no? Como eso entra por esa antena intuitiva, pero llega al cuerpo. Y si le prestas atención, te vas a dar cuenta, le hablo aquí a vos que me estás escuchando en un futuro, en otra línea de tiempo, te vas a dar cuenta que hay momentos en que tu cuerpo te da señales contundentes de que va por ahí o de que no va por ahí. Lo más importante para escuchar la intuición es entender que, uno, la intuición solo te va a decir sí o no, no te va a dar explicaciones racionales de, cuando viene una explicación racional de es porque no es intuición, es otra cosa, pero la intuición te va a decir anda a ese lugar, no vayas a ese lugar, está con esa persona, no estés con esa persona. Y esas señales se sienten en el cuerpo. Hay personas que tienen la intuición, las intuiciones podemos pensar por elementos y eso sería un poco largo de desarrollar, lo trabajo mucho, pero me interesa decirte, busca esa parte de tu cuerpo en la que solés sentir esas intuiciones. Ejemplo, el cosquillo en la espalda, el apretujón en la tripa, el latido del corazón, ese pensamiento que llega antes del pensamiento, esa precognición. Esas son maneras en las que recibimos la intuición. Y si le empezamos a prestar atención, se hace cada vez más natural
empezar a saber, mi intuición me habla así. Y cuando yo ya sé que mi intuición me habla así, es mucho más fácil empezar a confiar en eso. ¿En cómo hago para empezar a confiar? Hago pruebas intuitivas con cosas chiquitas. No voy a hacer una prueba de tipo, a ver si funciona mi intuición, le pido un préstamo al banco de $1.000.000. Obvio que no. O sea, No. voy a probar mi intuición con, no sé, la ropa que me voy a poner ese día o la infusión que me voy a tomar, ¿no? Como y empiezo a testear qué No. pasa cuando escucho esa voz o esa señal de mi cuerpo. Y ahí se empieza a activar algo que es lo único que requiere es eso, de prestarle atención, de registrarlo, ¿no? Cuando yo registro y cómo funciona el universo, donde lleva mi atención va mi energía. Entonces, si yo llevo mi atención ahí, empiezo a poder desarrollarlo cada vez más. Es un gran paso para empezar a trabajar con nuestro canal intuitivo, que lo tenemos todas. Si este episodio te está gustando, suscríbete al podcast. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts y también en YouTube. Comparte la información con quien sientas lo necesita. Ayúdanos calificando nuestro trabajo con una estrellita. Síguenos en las redes sociales y continuamos aprendiendo y creciendo juntas. Eso significa que a todas nos va a funcionar diferente. O sea, cada uno es única, no sé, me imagino que de acuerdo a su experiencia de vida también deben sentir diferente la intuición. Cada intuición es diferente, por lo menos hay 4 tipos o sea, hay miles de clasificaciones sobre la intuición. A mí con la que yo trabajo es una que canalicé yo, que es las intuiciones a partir de los elementos, pero para darte una idea, una persona que tiene una intuición de agua va a sentir las intuiciones a través de poder discriminar esas emociones que le llegan si son propias o son ajenas. Mientras que una persona con intuición de tierra lo que va a tener es un cosquillo en la espalda. Son muy distintas las maneras de sentirlo, pero todas tenemos intuición y así como todas tenemos dones únicos, ¿no? Ay, Jenny, una pregunta personal, perdóname por esto. ¿Si se puede enseñar intuición a los niños? Sí, claro, claro. O sea, más que, yo no diría que es enseñar, diría que Mm. es como entrenar, porque en verdad es Ah, una capacidad natural que tenemos, ¿no? Es una parte de quienes somos, es el hemisferio, es el funcionamiento de uno de los hemisferios de nuestro cerebro y por lo tanto uno de nuestros cuerpos energéticos. Entonces, claro que sí, que se puede entrenar ujú. y yo entreno mi intuición cada vez que le doy lugar a tomar decisiones desde un lugar que no es simplemente el de la lógica racional. Y entonces poder ser consciente de estoy tomando esta decisión porque siento que es por ahí, estoy tomando esta decisión porque mis emociones me indican que es por ahí, estoy tomando esa decisión porque tuve esta idea fugaz y la accioné. Y si yo empiezo a darle lugar a eso, sí, me voy a equivocar cada tanto, o sea, no esto no es soplar y hacer botellas, es un entrenamiento. Pero es como cuando estoy aprendiendo a tocar un instrumento. Bueno, un par de veces le voy a dar a la nota que no va y voy a desafinar el Claro. instrumento. Pero si no lo entreno, si no practico el solfeo, nunca voy a terminar de aprender a tocar la guitarra. Acá es un poco Sí, parecido. claro. Sí, claro, claro. No, yo te preguntaba porque yo tengo un hijo y él, por ejemplo, me dice que para él, las personas que no hablan mucho, él no se siente cómodo. Entonces yo estoy, esa es una confesión de madre, tratando de buscar información para saber cómo entrenar a un niño, pero como es pequeño, yo le digo, hijito, escucha tu cuerpo, que siente tu panza, me mira así como diciéndome, mamá, no habla mucho y eso para mí es. Ah, ok, le digo yo, y por eso le preguntaba, claro, y ahora entiendo, ¿no? Como para todos es diferente, sea, no le puedo decir yo que lo haga como yo lo haría, porque también es muy petulante de mi parte, ¿verdad? Tengo que darle su espacio y la forma en la que él lo haría. Sí, es que vaya Interesante. pudiendo encontrar esa conexión y después para mí lo que ayuda mucho es obviamente conectar con los elementales, ¿no? Como si quiero conectar con mi intuición de agua, está buenísimo conectar con el elemento agua, ir y estar en el mar, darme una ducha intencionada, intencionar un vaso de agua. Si quiero conectar con mi intuición de fuego, puedo trabajarlo con una vela en presencia del elemento fuego. Yo creo que ahí podemos poner mucha intención también, mucho trabajo, y después hay diarios de intuición, registros, hay técnicas y maneras de Sí. profundizar, pero estos son buenos lugares para empezar.
Sí, sí, es muy bonito. Si quien nos está escuchando al otro lado y siente ese llamado, téntenlo, dése la oportunidad por lo menos de pasar por ahí a curiosear, que es súper bonito y sobre todo, bueno, no sé, yo lo voy a decir desde mi experiencia, te sientes que no eres rara y para mí la confirmación de que no soy la bicho, ya me va bien, ¿no? Diciendo que no, que sí es posible, que exista, que te puedes preparar, que te puedes entrenar. Y sobre todo también quienes son madres, tener la posibilidad de poder educar a sus hijos en ese camino de escuchar su cuerpo, de conectarse más con ellos mismos, con su intuición. Y eso también está súper bonito en este mundo que es tan complicado y que deberíamos siempre escucharnos a nosotros mismos. Es como que un regalito extra. Total, hermoso. Sí. Bien, ahora, quien nos está escuchando, que ya entendió, ya que ser bruja o que nuestro instinto brujil no es como que más sencillo, más mágico, más intuitivo, más de mirar adentro. Hasta ahí ya lo entendimos. Y quien quisiera dar un paso más y decir, ya, bueno, yo quiero acá, como tú lo dices, voy a tomar tus palabras que te escucho. ¿Cómo hacemos para reconocer nuestros talentos y cómo vivir de nuestros talentos brujiles? Porque a veces malentendemos y pensamos que tener un talento es como que, no sé, mañana voy a tener la capacidad de dirigir la Sinfónica de Berlín, cuando probablemente eso nunca pase. Hay talentos más intuitivos que a veces no los hemos descubierto todavía. Ayúdanos, por favor, a poder, y cómo lo hacemos, cómo podemos hacerlo contigo. Entonces, cuéntanos también del programa que tú tienes. Sí, todos tenemos, a mí me gusta decir que la brujería no es un don, la brujería en sí es una práctica. Soy yo la que decido practicar la brujería. ¿Qué quiere decir? Decido conectarme con mi intuición, con la Madre Tierra, con el Padre Cielo. Pero todas tenemos dones únicos. ¿Y por qué digo la palabra únicos y la resalto mucho? Es porque una de las cosas que pasa es que confundimos los dones con nuestras certificaciones, ¿no? Entonces, yo tengo Ujú. el don de leer el tarot. Bueno, no, esa es tu herramienta. Yo tengo el don, no sé, en mi caso, por ejemplo, de diagnosticar y poder tratar a una persona con plantas. Bueno, no, Jenny, esa es tu herramienta. Y yo pasé por ese proceso que todas pasamos, que es como, bueno, en un momento nos empezamos a dar cuenta que hay algo que, hay algo que nos llama, hay algo que nos resuena, hay algo que cuando entramos en contacto con eso, en mi caso fueron las plantas y la astrología, hay algo que se destraba en nuestra vida, ¿no? Hay algo que se completa, hay algo que nos enciende ese fuego interno del deseo de dar, y ahí es cuando empieza el camino de los dones. Pero el camino de los dones no se queda en que yo aprendo fitoterapia o aprendo astrología, sino que sigue en el momento en que yo empiezo a refinar. Y entonces Jenny era fitoterapeuta y tenía un consultorio y trabajaba y diagnosticaba personas con plantas. Pero un día, Ujú. en ese mismo camino, me di cuenta que lo que estaba haciendo era un copy-paste de lo que a mí me habían enseñado que había que hacer con las plantas, pero no era lo que las plantas querían de mí. Entonces es reconectar con los dones únicos, es encontrar mi relación con esa herramienta. Y ahí yo entendí, por ejemplo, Ajá. que las plantas venían a trabajar a través de mí con, con la intuición de otras personas, ¿no? Y entonces yo trabajo muchísimo a las plantas desde un lugar súper intuitivo, desde un lugar de recordar que la planta es un ser vivo, que es algo que te abre la cabeza a acordarte que el mundo está vivo, ¿no? Que el mundo tiene corazón. Y ese es como el gran despertar que tienen muchas, muchas personas. Pero para poder llegar a ese punto donde yo entendí que yo tenía un don único para darte una manzanilla y que vos no solamente te dejara de doler la panza, sino que además se te abriera un mundo de posibilidades, de conexión con el espíritu de un ser invisible, como es el espíritu de una planta, tuve que entender que, que mi don no era la fitoterapia. Mi don era lo que yo estaba llamada a hacer con las plantas como aliadas o como herramientas. Y eso se encuentra en la práctica cuando yo le presto atención
a quién soy en verdad, cuando yo no me quedo pegada a esa herramienta que aprendí. Entonces, si yo, no sé, empecé a aprender mediumnidad, no me quedo pegada a que soy medium, empiezo a observar qué es lo específico mío que pasa cuando abro un canal mediúmnico, qué es lo específico mío que pasa cuando doy plantas. Y yo lo que veía que pasaba cuando yo daba plantas es que la gente tenía despertares espirituales. Sí, está bien, les dejaba de doler la cabeza, se les regulaba la microbiota, todo eso pasaba. Pero lo específico mío era que tenían despertares espirituales que se daban cuenta que eran tremendas brujas. Eso es lo que yo venía a darle al mundo. Y ahí es donde transformamos la brujería copy-pasteada, que es como el ritual de luna llena, el venir a abrirte la sesión de registros akáshicos, en vengo a entregar mis dones únicos. Y eso obviamente es lo que después te va a ayudar a que puedas vivir de eso también, ¿no? Porque una de las grandes razones por las cuales los negocios de brujas no funcionan es porque estamos todas haciendo lo mismo, entre comillas, ¿no? O sea, estamos todas vendemos sesiones de registros akáshicos, cuando en verdad dos canalizadoras no tienen la misma sensibilidad, no vienen a trabajar con la misma gente, no vienen a hacer exactamente lo mismo. Entonces la pregunta y lo que refinamos mucho en el trabajo que hago yo es cómo nos conectamos con ese don único que tenés, que es el servicio que viniste a dar al mundo. Claro, ya lo voy entendiendo, entendiendo. Voy a poner otro ejemplo. Yo, por ejemplo, estudié Reiki. Claro, mis amigas también hacen Reiki. Yo me he hecho Reiki con ellas me han hecho sesiones de Reiki y cada uno tiene su toque especial. Y yo siempre digo, yo voy con ella porque ella, cada vez después que me hace una sesión, yo tengo sueños y yo recibo, porque claro, y fíjate que ella nunca me dijo nada de los sueños, o sea, nunca me dijo, y conmigo pero si ella supiera que su posibilidad es que conecta a través de los sueños, ¿no? Claro, su forma de vender, su don y su herramienta sería diferente, ¿no? Conmigo la gente hace Reiki y conecta de una forma diferente. Me dice, no puedo hablar de esto, pero no sé por qué lo hablo contigo. Claro, pero es que tienes razón. Y al final terminamos siendo, claro, volvemos otra vez al inicio, porque es muy paradójico, porque todas queremos dar, pues estoy segura que todas las mujeres que son coach, que dan un servicio para sanar el corazón, para llegar a nuestro, yo creo que todas lo hacen desde el amor, pero también nos enseñaron que mal enseñado y terminamos siendo todo copia, cuando es verdad, cada uno tiene su propia esencia, su propio talento, ¿cómo se dice? Su peculiaridad única. Ay, mira, qué bonito eso. Y eso es mágico porque lo que vinimos a sanar las brujas es la herida de haber sido quemadas por ser auténticas. Entonces, en el momento en que nosotras dejamos de intentar parecernos al rebaño y nos animamos a explorar adentro qué es esa peculiaridad, qué es esa unicidad, qué es eso único que tengo adentro, se sana esa herida de la bruja, se libera mi voz y se libera toda la medicina que vengo a traer al mundo, porque entonces ya no me limito tampoco, ¿no? Como a la herramienta que me dieron, al formato, a la estructura. Me permito que realmente mi negocio hable a través de mí a las personas a las que vino a servir. Y por eso para mí la magia está en sí queremos dar, sí queremos vivir de eso, sí queremos vivir bien de eso. Y está buenísimo y es re importante amigarnos con el dinero y con la abundancia, y eso es una gran parte de lo que venimos a hacer. Pero sobre todo, los negocios son un espíritu, así como las plantas lo son. Tu negocio tiene un espíritu, tiene un alma, y vino a hacer un servicio a la humanidad, pero hacerte un servicio a vos, porque si te fijas, el momento de trabajar esa soberanía, esa autenticidad y esa valentía en tu negocio, en general suele venir con los mismos desafíos que vos tenés álmicamente en tu vida. Entonces, como a través de mi negocio, yo encuentro mis dones únicos, pero ¿qué es lo que estoy haciendo en el fondo? Estoy trabajando con mi valía interna, estoy recordando mi valor, estoy recordando quién soy en verdad, estoy sanando, ¿no? Como estoy haciendo todo un trabajo que tiene tanto que ver con los otros como conmigo. Y ahí es donde la cosa se pone interesante, ¿no?
Sí, ahí sí, yo tengo que darte toda la razón. Y yo voy a contar desde mi experiencia personal. Yo llegué al episodio 100 hace una semana atrás. Estaba súper contenta, pero yo empecé el podcast con mucho miedo. Y yo no quería, y porque, bueno, porque yo venía del mundo de la ciencia y todo el mundo me decía que estaba loca. Vas a dejar tu carrera en microbiología por ponerte a hacer esto, es una locura, o sea, estás mal de la cabeza. ¿No? Y realmente, y no me creía que podía ser capaz. Y yo le he contado muchas veces, yo invitaba al podcast a mis amigas que estudiaron conmigo, a mis terapeutas, pero mi grupo de amigas se acabó. Mis terapeutas también se acabaron y yo tenía que llegar a más mujeres. Jenny, tú no tienes idea cómo me ha costado, por ejemplo, invitarte a ti, porque yo decía, no, es demasiado para mí. Pero y me acuerdo que una vez hablando con otra mujer me decía, oye, ¿por qué no le hablas a la energía de tu proyecto? Pregúntale. Y yo, no, eso no se hace. Pregúntale, dice, pregúntale. Y yo preguntándole al podcast, ¿tú crees que puede? Y era como que, es como tú le dices, no sí, hazlo. Y yo, ok, entonces escribiendo mis emails y diciendo, ya, mira, lo peor que va a pasar es que me diga que no. Y si me dice que no, igual lo intenté. Igual ya está. A la próxima vez te dirá que sí, y si no, te dice ahora no, en un mes o en un año, pero te abre la puerta. Entonces es mucho confiar en ti también. Y yo creo que así pasa con todos los emprendimientos, con todos los negocios, porque te topas con el rechazo, te topas con la frustración y tienes que aprender a manejarlo, o sea, tienes que aprender. A veces la gente dice, voy a emprender porque es muy fácil. No, emprender es para valientes, o sea, no tienen ni idea cómo es tu dinero que estás invirtiendo, quieres tener ganancias económicas, quieres vivir de eso. Y sí, es duro, es retador, es frustrante. Y por eso yo voy a darles un consejo. Déjense acompañar. Es bien importante tener una guía, la que ustedes quieran, un coach, una mentora, pero tienen que, porque si no, van a, el sueño tan grande, tan bonito que están construyendo, no va a avanzar porque solas no se puede. No se puede. Sí, No, totalmente. es Hay algo... difícil, es difícil, es muy difícil. Y es difícil porque nuestro negocio nos trae los desafíos Ujú. más grandes que tenemos como personas, ¿no? Y eso hay como para mí cuando uno lo entiende como una parte de nuestra expansión espiritual, de nuestro desarrollo espiritual, adquiere un sentido mucho más profundo y entonces ya no es que me da vergüenza hacer un vivo, sino es como, wow, mi negocio me está permitiendo tener la posibilidad de trabajar lo que a mí me pasa con la visibilidad, lo que me pasa con que me vean, como que increíble que lo puedo trabajar. Y entonces puedo vivirlo desde ese lugar. La única manera de que te vaya bien, no. O sea, a ver, hay gente que se hace rica vendiendo zapatillas importadas de China y falsas. Bueno, sí, pero en principio a las brujas no nos interesa eso, nos interesa dar desde Sí. nuestros dones y para dar desde nuestros dones tenemos que hacer el trabajito interno. Y ese trabajito interno se hace mucho más fácil cuando lo hacemos acompañadas, obvio. Sí, sí, sí. Jenny, ahora hablando de trabajar con cuéntanos por favor del programa que tú tienes, ¿no? ¿Cómo acompañas a las mujeres que están dentro de este mundo de coach, de terapias holísticas, de trabajar con sus dones? Porque claro, yo creo que, perdóname, lo voy a decir desde mi experiencia también, porque también tenemos un miedo a que como son dones, tienen que ser gratis. Y no, la luz, el agua y la comida no es gratis, se tiene que pagar, ¿no? Y ¿cómo hacemos allí? ¿Y cómo es tu programa? Quien nos está escuchando y dice, ah, ok, ya entendí, yo quiero. ¿Cómo lo hacemos contigo? En cuanto a lo que decís, la verdad que tienen es con el dinero, ¿no? Yo creo que es para otro episodio, pero hay un problemón en el mundo espiritual con el dinero, o sea, nos hicieron creer que la espiritualidad es un lugar de despojo material total, y yo creo que hoy estamos llamadas a vivir la experiencia humana de manera plena, y vivir la experiencia humana de manera plena es vincularse con lo material. La bruja no es una monja del Tíbet, la bruja es un canal entre mundos. Entonces vos no podés enfocar todo en vivir en el mundo invisible porque
para ser canal tengo que saber vivir en los dos mundos. Entonces, hay algo de poder abrazar la totalidad de la experiencia humana que incluye la abundancia material que me parece súper necesario sanar. Esa es una de las cosas que hacemos cuando emprendemos, cuando creamos un negocio. A mí me gusta decirle negocio porque sé que desafía esa palabra y a la gente le incomoda y digo, entonces vamos a hablar de negocio, vamos a hablar de traer el lenguaje del marketing al mundo de las brujas y que eso no sea una amenaza. Y el principal espacio que lidero es el Club de Brujas. Es una membresía, es una comunidad global de brujas de todo el mundo que trabajan y se expanden en 3 pilares. Se expanden como brujas de la tierra, en conexión con todos los seres de la tierra, incluidas las plantas, los animales, los elementales. Se desarrollan como brujas del cielo, en conexión con todo lo invisible que nos rodea, incluida la astrología, la mediumnidad y demás. Y en ese proceso es cuando entran en contacto con sus dones y donde dentro del club también tienen la posibilidad de desarrollarse como brujas de negocios. Para mí son como las 3 patas de expansión de una bruja 360, ¿no? Una bruja completa del siglo XXI. Dentro del club, básicamente tenés la posibilidad de formarte en todas esas áreas en un mismo lugar, a diferencia de la mayoría de nosotras que tuvimos que ir y comprar miles de cursos, ir viendo dónde voy. En el club venís y te formás con las mejores profesoras de todo el mundo y tenés formaciones todos los meses, pero sobre todo tenés una comunidad de referencia que tenemos como la comunidad global, que está siempre muy activa, pero también tenemos comunidades regionales y hay algunas, por ejemplo, las de Estados Unidos son muy activas, se juntan, se reúnen y cada tanto hacemos encuentros presenciales donde nos vemos de cabezas a pies. Y tenemos, obviamente, el soporte mío y el acompañamiento mío, ¿no? Ese es como mi principal espacio. Es un lugar súper innovador en su mirada, en su formato, en lo que ofrece y donde obviamente son bienvenidas todas las brujas que sientan sumarse. Todas las que sientan. Y ya solo para terminar, ¿cómo es que una mujer que está al otro lado puede sentir que el llamado de las brujas? ¿Cómo lo siente? O sea, porque ya, yo creo que quien nos ha escuchado y ya tiene como que un pasito adelante lo puede entender, pero quien no ha dado ese primer paso y dice, sí, me gustaría, ¿cómo siente esa mujer el llamado de la bruja? La mujer que siente desarrollarse como bruja probablemente lo sintió desde chica, ¿no? Como desde muy pequeña hubo alguna escena o situación que nos acercó y nos conectó con ese mundo invisible, ya sea que le hablábamos a las plantas o que percibíamos las energías de un espacio o que le veíamos las auras a las personas o que teníamos miedo a la oscuridad. Se puede haber manifestado de maneras muy distintas, pero lo más probable es que tengas una experiencia de pequeña que luego negaste o como dejaste a un lado y pasaste a vivir en este mundo, ¿no? El llamado, yo creo, a desarrollarnos como brujas es una sensación muy profunda, una necesidad muy profunda de dejar de sentirnos el bicho raro de todos los espacios y poder vivir realmente siendo quienes somos en verdad. Es un llamado a liberación. Sí, sí, yo hace tiempo leí un meme que decía que al final no somos las ovejas negras, somos las ovejas multicolores. Y sí, quien nos esté escuchando y sienta que es una oveja multicolor, bienvenida, ¿no? Bienvenida. Jenny, para terminar la conversación, cuéntanos cómo te encontramos, si a alguien le ha resonado la información y quisiera acercarse a ti, ¿cómo te encontramos? ¿Dónde te podemos encontrar? Principalmente mi principal canal de comunicación es Instagram, así que me pueden encontrar como @theacademicwitch. Y una vez que entremos en contacto por esa vía, obviamente después está el email y los demás canales de comunicación, pero ese es un gran lugar para empezar, donde van a encontrar bastante material de mí y de mi trabajo. Así que gracias. Sí, no, a ti, Jenny, muchísimas gracias. Gracias por una conversación tan bonita.